HPV, perspectivas sobre la vida interna, el hombre celeste. La clasificación septenaria del hombre, mostrada bajo la luz de la teosofía, no es una visión técnica, sino una visión filosófica y científica arcana, que nos enseña lo que es el hombre, posicionándolo justo en su sitio con todo un potencial que no es abstracto, sino concreto y posible, permitiéndole acceder al hombre cósmico. La pregunta es, ¿cómo? Cuando se dice que la teosofía es filosofía, ciencia y religión, desde luego que no se refiere a la ciencia que se descubre actualmente, o peor aún, a la que se inventa actualmente. Esto lo deja muy claro William Q. Judge en su libro Ecos de Oriente, en el que menciona todas las limitaciones de la ciencia actual, misma que no cree en el alma de las cosas. Este paréntesis es necesario para comprender de dónde viene esta tradición a la que nosotros llamamos teosofía. La perspectiva de Blavatsky, cuyo sustento es la tradición heredada por una larga serie de rishis y videntes de las razas que nos han precedido y de la cual ella misma ha formado parte, implica al mismo tiempo cumplir una expectativa, la teosófica. En la revista El Loto, volumen 3, del 16 de julio de 1888, publicación teosófica editada por la Logia Isis de París, HPV nos presenta a través de la visión egipcia un esbozo de lo que es el hombre. Nos explica que toda la naturaleza es aquello manifestado en múltiples formas y con diversos grados de desarrollo, siendo justo la forma humana la mitad de tal recorrido de manifestación. En la cosmovisión egipcia, la Génesis expone que en el principio era el caos, simbolizado por el dios Nun. Por lo tanto, el universo no ha sido creado, existía desde la eternidad. En ese tiempo no existían aún el cielo, ni la tierra, ni los hombres. Los dioses aún no habían nacido. Aún no existía la muerte. En este caos, Atum, cuyo nombre significa el todo o el completo, el espíritu del mundo, estaba diluido. Llevaba en sí la fuerza generadora de los seres y de las cosas. Al tomar conciencia de sí mismo, se desdobló y dio nacimiento al dios Ra, personificado por el sol. Atum y Ra, el espíritu del mundo y su conciencia, son los dos aspectos de un solo ser, mundo invisible que lleva en sí la fuerza generadora de su propia sustancia. En el capítulo 17 del Libro de los Muertos se describe la creación como la cumplió Ra. Cuando abriste los ojos y viste por ellos, se hizo la luz para todo el mundo. Ra es la luz del mundo, el primer elemento de la creación que surge después de las tinieblas del caos. La creación, realizada por la vista y por la palabra de Ra, es recordada en este mismo capítulo, en estos términos. El hombre ha salido del ojo del Creador, cual una lágrima. Los dioses han sido emitidos por su boca. Es entonces que a partir del hombre, o mejor dicho, de la forma humana, hemos de manera volitiva de recorrer el resto del circuito. La tradición oculta nos responde afirmativamente, mostrándonos todo el potencial accesible a nuestro entender a partir de poseer un cerebro humano, vehículo del principio pensante. Como todos sabemos, cada entidad o principio tiene una correspondencia con algún órgano de este complejo sistema que llamamos cuerpo físico. En el artículo que cita Blavatsky, refiriéndose al Libro de los Muertos y a la escena que trata la llegada del difunto a los campos elíseos o de Anru, después de haber sido sometido al juicio, este es nombrado al fin el embellecido o espiritual. Los ministros de Osiris
le han llevado a la granja o lugar de residencia que le había sido asignado por orden de Osiris. Y allí comenzó su nueva existencia. La gran viñeta del capítulo 14 nos muestra exactamente qué lugar era la morada de los bienaventurados. El país era llano y los campos estaban cruzados por canales de agua corriente en los que no había peces ni gusanos. En una parte había varias islas pequeñas y en una de ellas se suponía que Osiris vivía con sus santos. Se le llamó la Isla de la Verdad y el barquero de Osiris no le transmitía ningún alma que no hubiese sido declarada verdadera de palabra por Tot. Osiris y los grandes dioses, en el gran ajuste de cuentas, hacían de esta alma una embellecida. La porción del reino de Osiris, representada en los grandes libros de los muertos, muestra en muchos aspectos una típica granja egipcia. Y vemos a los difuntos dedicados a arar, cosechar y conducir los bueyes que están trillando el trigo. Fue introducido en el también llamado campo de juncos por Tot, y allí encontró las almas de sus antepasados, que se unieron a la compañía de los dioses. Un rincón de esta región estaba especialmente apartado para la morada de las almas embellecidas o almas espirituales, que se decía que tenían 7 codos de altura, y para cosechar trigo o cebada, que crecía a una altura de 3 codos. Cerca de este lugar estaban amarradas 2 barcas siempre dispuestas para el uso de los habitantes de esa región. Parecen haber sido barcas espirituales, es decir, barcas que se movían por sí mismas transportando a los embellecidos. Los embellecidos, o almas verdaderas, se ocupan de producir el alimento celestial del que vivían ellos y el Dios. Algunos se muestran cuidando las plantas de trigo a medida que crecen, y otros están cosechando el grano maduro. En los textos que acompañan a estas escenas, se dice que las espigas de trigo son los miembros de Osiris, y la planta de trigo se llama planta Maat. Osiris era el dios del trigo y también la personificación de Maat, es decir, la verdad, y los embellecidos vivían del cuerpo de su dios y lo comían a diario, y la sustancia de él era el pan de la eternidad, que se menciona en los textos de las pirámides. Los embellecidos se describen como aquellos que han ofrecido incienso a los dioses, cuyos errores han sido lavados, han sido contados y son Maat, es decir, la verdad, en presencia del gran Dios que destruye el pecado. Una vez que Osiris les ha dicho, vosotros sois verdad de verdad, descansa en paz. Y de ellos se dice, fueron hacedores de la verdad mientras estaban en la tierra, lucharon por su Dios y serán llamados al disfrute de la tierra de la casa de la vida con la verdad. Su verdad será contada a ellos en la presencia del gran Dios que destruye el pecado. Luego, dirigiéndose a ellos nuevamente, Osiris dice, vosotros sois seres de verdad, vosotros, verdades, descansad por lo que habéis hecho, volviéndonos iguales a los que me siguen y que dirigen la casa de aquel cuya alma es santa. Viviréis allí como ellos viven, y tendréis dominio sobre las frescas aguas de vuestra tierra. Yo ordeno que tengáis vuestro ser hasta el límite de esa tierra con la verdad y sin pecado. En estos pasajes tenemos bien ilustradas las dos concepciones de Osiris. Como el dios del trigo, satisfaría a aquellos que deseaban un cielo puramente material y agrícola, donde el hambre sería desconocida. El nombre del artículo del que hacemos mención es Psicología del Antiguo Egipto. Notas importantes por HPB.
En este, Blavatsky se refiere a la transcripción de una tableta egipcia que representa la llegada del difunto a los campos elíseos o campos de Anu. En esta bella metáfora en forma de himno cargado de simbolismo, se expone de manera oculta la clasificación septenaria, cuando es descrito por las divinidades y los difuntos una vez que han sido embellecidos y dicen: conozco ese campo de Anru, con cercado de hierro, en donde la cebada tiene 7 codos de altura, su espiga tiene 3 codos, su tallo tiene 4. Es entonces que Blavatsky asegura que son la corroboración más brillante de los 7 principios del hombre que uno pueda encontrar en la religión esotérica del antiguo Egipto. En la explicación, comienza haciendo una analogía de cada estado o plano donde ha de conducirse el difunto por el fruto de sus buenas y malas obras, y menciona: el campo de Anru es el de Bachán, la cebada sembrada y recolectada por el difunto, y que tiene 7 codos de altura, representa el karma sembrado y recolectado por los 7 principios del muerto durante su vida. La espiga, que tiene 3 codos, es la tríada superior. Los 4 codos, el tallo o la paja, son los 4 principios inferiores. Ella explica lo que el hombre es, iniciando con la tríada superior, integrada por Atman, Buddhi y el aroma de Manas, representada por un triángulo con el ápice hacia arriba. Se refiere después a los 4 principios inferiores como Kama Rupa, la forma astral, el principio vital y el cuerpo físico, desde luego, mencionando que el hombre siempre se ha estado representando en los símbolos geométricos: el triángulo, el cuadrado y finalmente en una composición en forma de cruz formada de cuadrados a manera de cubo desdoblado, misma a la que los egipcios colocaban un círculo en la parte superior y le llamaban cruz ansada. Es justo esta imagen que ella menciona, que esta cruz con el círculo en la parte superior representa al hombre. El círculo o el asa que corona la tau es una cabeza humana, significando el hombre crucificado en el espacio de Platón, o el Vitova de los indos. Y aquí, HPV nos ha hecho una recomendación, una invitación: indagar sobre el Vitova. Y para eso es necesario consultar una obra llamada El Panteón Hindú, de Edward Moore, un tratado temprano en idioma inglés acerca del hinduismo, al que ella cita en algunos artículos que actualmente forman parte de los Collected Writings y que fue escrito en 1810. La palabra Vitova proviene del sánscrito y significa aquel que está de pie sobre un ladrillo, erguido, mostrando a un hombre que se levanta sobre sí mismo. Otro significado atribuido es aquel que acepta gente inocente que ha sido desprovista de conocimiento. Se hace mención también a su relación con Vishnu y Krishna y con su vocación de Dios pastoral. Por ello, en algunas localidades de la India se le honra aún como un héroe Dios que ofreció su vida para salvar a su ganado como buen pastor. Como podemos ver, la metáfora de buen pastor es mucho más antigua de lo que nos parece, así como su amplio significado. Por estos atributos es que Vitova es asociado con la compasión, el amor infinito, la ternura hacia sus bhaktas, devotos. Por ello, es el benefactor de los pobres y necesitados. La imagen también es honrada con una marca en forma de aro sobre su pecho derecho, que representa la morada de Sri. Además, posee un cinturón de 3 codos que refiere a las virtudes despertadas.
Nuevamente, la iconografía se hace presente en figuras poco más recientes en Occidente. En la metáfora de la perspectiva, puede observarse que a partir de un punto de fuga en la distancia, se obtiene una nueva forma de percibir aquello que es. Las culturas antiguas no usaban este método de representar la realidad, ya que solo representaban dos dimensiones. Es a partir del siglo XIV que esta nueva forma de reinterpretar lo que se mira comienza a proliferar. Justo Blavatsky es un ejemplo de traer del pasado de ese hilo conductor que se proyecta en el futuro a través de la iconografía y del simbolismo en nuevas miradas de la tradición. Este método fue llamado método analógico. Devolviéndonos a los estados después de la muerte, cuando Blavatsky expone el significado de la tríada superior y se refiere a Manas, o mejor dicho, el aroma de Manas, en el proceso inverso, es decir, la muerte o la descorporificación, ella explica el destino de estos tres principios de la siguiente manera. En cuanto a la tríada superior, ella deja al cuaternario inferior y el espíritu con su vehículo, el alma divina, acompañados del aroma espiritual de Manas, reunidos en la unidad del sin mortal para encontrarse en el divino estado de Devachan. Por otro lado, el destino final del resto de los otros tres vehículos o entidades es bastante desolador, puesto que HPB explica que estos, llamados ahora el alma animal, no conserva de la parte inferior de Manas más que lo suficiente del instinto para buscar a médiums o vampirizar. Su destino es de evaporarse un día. Hasta entonces no vive más que de la inteligencia de los vivos, que son lo suficientemente débiles para dejarse poseer. Es, por lo tanto, una miserable vida prestada. Es en este sentido que Madame Blavatsky hace énfasis en el principio Manas. El término proviene de la lengua antigua de los Gujarats y la raíz de este man, que significa pensar. Es justo este principio el que marca la diferencia no solo durante la vida, sino también al terminar esta, justo cuando se ha dejado el cuerpo físico. El destino de todas las entidades inevitablemente se ve involucrado por el uso que hayamos hecho del pensar. Indudablemente, al ilustrar la explicación del hombre celeste con la figura del Vitova, ella nos muestra que es posible acercarnos a una divinidad tangible como experiencia colectiva, abriendo la posibilidad por decisión propia de acercarnos a esos principios superiores a través de nuestras decisiones y actos en los cuales todos estamos involucrados, comprendiendo a la manifestación como una experiencia en la que todo reino evoluciona únicamente en plena colaboración mutua. Entiéndase entonces que el llamado progreso no es la búsqueda de la autorrealización en solitario. Una de las premisas teosóficas es justamente la de crear un núcleo de la fraternidad universal como una expectativa derivada precisamente de la carencia de esta. Algunos miembros comienzan en la sociedad teosófica con la idea de que esta fraternidad ya existe, sin notar que es justo el primero de los objetivos del plan original de la fundación de la sociedad. ¿Qué es aquello que a nuestros días pareciera obstaculizar la creación de ese núcleo de la fraternidad universal? En las primeras publicaciones de la clasificación septenaria mostradas a Occidente, una constante preocupación era la falta de comprensión de esta, debido al materialismo de la época, mismo que se reflejaba en el culto a la personalidad o aquello que habrá de desmoronarse inevitablemente. El hombre celeste es el hombre interno
hacia el que habrá de retraerse una vez después de abandonar la morada física, el aroma de las buenas obras que implican el comprender el significado de la impermanencia de la personalidad y asumir la importancia de nuestras obras en nuestra colectividad, como ya lo hemos visto. El trabajo, el quehacer del estudiante de teosofía es dejar de parecer un teósofo, aproximarse al teósofo para serlo. La clave de la teosofía es justo la obra de HPD que nos muestra el camino a través de comprender esta gran tradición que nos ha heredado la larga serie de rishis y videntes, incluida Blavatsky.